TC Centro 96.3. Póngala. Los niños y las niñas nos lavamos bien las manos, nos tapamos con el antebrazo cuando estornudamos o tosemos y aprendimos a saludar sin tocarnos. Protejámonos en familia. PANI, Ministerio de Salud y Gobierno de la República. Hacer teletrabajo tiene muchas ventajas si mantienes la postura correcta. Seguí estos consejos y evita lesiones. Tu espalda debe mantenerse apoyada al respaldar y los hombros relajados. Tus codos deben quedar a la altura de la mesa y pegados al cuerpo. Tu cabeza y cuello deben estar en posición recta y tus pies deben quedar apoyados sobre el piso. Balancear la vida y el trabajo es un arte. Un mensaje del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el Consejo de Salud Ocupacional. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Evitamos riesgos. No nos acerquemos a personas que tengan un resfriado o síntomas de gripe. Protejámonos en familia. PANI, Ministerio de Salud y Gobierno de la República. Despertar cada día a empezar la vida una vez más hasta encontrar en el horizonte la música. Buenos días a nuestro compañero Alex Morales en la cabina principal. Le damos los buenos días a don José Bustos y a don Alex Romero en el estudio, perdón. Igualmente saludamos a nuestro compañero Luisito, encargado de redes sociales, y a ustedes, amigos y amigas, este servidor Edgar Obuel, en nombre de todo el equipo les dice gracias, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en su programa de Cultura Ciudadana Horizontes, que inicia ya. Costa Rica hoy. Gracias amigas, gracias amigos por acompañarnos en su espacio de Cultura Ciudadana Horizontes. Siempre Horizontes, como lo hacemos ya hace más de 14 años, aquí en 96.3 Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana, donde no le decimos cómo pensar, donde no le decimos cómo opinar. Promovemos la participación ciudadana. Y como promotores de la participación ciudadana, desde ya les reiteramos nuestro ofrecimiento de todos los días. Nuestro WhatsApp está abierto durante el programa para que ustedes hagan sus reportes de sintonía, para que hagan sus comentarios, aportes o sugerencias con nuestro invitado, que ya en breve se lo vamos a presentar. Así es que anote nuestro WhatsApp si todavía no lo tiene. Es muy sencillo, 8384-4142, ese es nuestro WhatsApp, 8384-4142, ese es el WhatsApp nuestro para que usted nos pueda acompañar participando activamente. Bien lo dijo el señor magistrado don Román Solís Zelaya en algún momento acá en Horizontes. Hay que promover la cultura ciudadana, hay que darle participación al ciudadano. El ciudadano merece ser escuchado y debe ser escuchado. Así es que ya lo saben todos, participen a través del WhatsApp 83414142, así como lo está haciendo don Cristian Arce, el doctor Álvaro Salas Mejías, don Luis Bonilla Guzmán, exfuncionario de la Fiscalía General de la República,
Igualmente siguen entrando por acá ya los mensajes. El ingeniero Mario Guillén Sánchez, que reporta sintonía. Don Carlos allá desde Pacayas en Cartago también está reportando sintonía. Don Gerardo Ledesma igualmente. Un saludo para el doctor Eduardo Blanco Omaña, que se encuentra en sintonía allá en el hospital de Cartago junto con sus compañeros y compañeras. En fin, son muchos los amigos que están reportando sintonía. Don Renato Alvarado, ministro de Agricultura y Ganadería, un saludo para usted, don Renato. Se le quiere, se le respeta. Adelante, apoyando a los agricultores costarricenses. Señor ministro de Agricultura y Ganadería, que también está en sintonía. Ahí vamos a ir leyendo el buen amigo, el doctor Walter Rubén Hernández Juárez, doctor en Derecho Internacional y doctor en Relaciones Internacionales. Amigos, el tiempo apremia. Hoy estamos transmitiendo con nuestro invitado en vivo, en directo, desde Miami. Nos atiende el doctor Orlando Gutiérrez Boronat. Él es líder del Directorio Democrático Cubano, activista pro derechos humanos, y vamos a hablar de un tema muy interesante y que preocupa mucho en Costa Rica. Latinoamérica debe estar alerta ante la intención expansionista del régimen de Cuba. Ese es el título de hoy. Algunos les gustará, otros no les gustará, pero recordemos el eslogan nuestro desde hace 14 años. En Horizontes no le decimos cómo pensar, no le decimos cómo opinar. Usted puede estar totalmente de acuerdo, totalmente en desacuerdo o parcialmente de acuerdo con lo que se expresa acá, pero lo invitamos a participar. Recordemos que en la diversidad de pensamiento está la riqueza y la cultura de un pueblo, así es que vale la pena escuchar todos los puntos de vista. Démosle la bienvenida desde Miami al doctor Orlando Gutiérrez Boronat. Doctor, bienvenido a Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. Gracias por atender nuestra invitación desde San José, Costa Rica. Edgar, gracias por invitarme. Me encanta el título del programa, Cultura Ciudadana. Por eso Costa Rica es tan grande, por su cultura ciudadana. Cultura ciudadana que estamos fomentando y estamos promoviendo dentro de Cuba para lograr un cambio democrático no violento. Gracias, doctor, por esas palabras de inicio acá en Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. Doctor Orlando Gutiérrez Boronat, nacido en Cuba, sale a una edad muy temprana junto con toda su familia, rumbo a España, si mal no recuerdo. Luego radica en Miami, donde lleva a cabo estudios, y también se dedica a la academia, y desde luego también en la Dirección Democrática, como portavoz de la Dirección Democrática de Cuba, profesor invitado de algunas universidades, en fin, un analista internacional y defensor de los derechos humanos. Doctor, para ir entrando en materia, acá en nuestro país, en Costa Rica, cada vez que se habla de la Embajada de Cuba, hoy día también se suma Venezuela y también se suma nuestros vecinos del norte. Dicen que cuando se habla de familiares o en naciones, uno no puede escoger ni los vecinos ni los familiares. Y hoy día tenemos a Ortega en el poder, no tenemos absolutamente nada que recriminarle al pueblo nicaragüense, como tampoco le recriminamos nada al pueblo venezolano o al pueblo cubano, pero sí a sus líderes que en algunas ocasiones los ataques o las intromisiones y los deseos expansionistas de sus ideologías en nuestro país vienen a afectar la paz y la tranquilidad de un hermoso país como es Costa Rica, que usted bien conoce. ¿Cómo ve usted la actitud de expansión de ideología y de estilo político desde La Habana, Cuba? Bueno, yo estoy exiliado desde hace muchos años en mi país, vivo en Estados Unidos, en Miami. Cuba desde 1959 está bajo un régimen totalitario que fue consolidado en el poder por una activa interferencia extranjera, la interferencia de la Unión Soviética, la interferencia de la China comunista, la interferencia del inmenso aparato comunista tiránico a nivel internacional, que trajo a cientos de asesores, a expertos en represión, a expertos en opresión, a violarle los derechos al pueblo cubano y a robarle sus libertades públicas por las cuales los cubanos han luchado tan duro a través de su historia.
La historia de Cuba tiene dos cabezas. Una cabeza es la generación de riqueza, donde quiere que el cubano ha llegado, el cubano sabe producir, sabe trabajar, sabe levantar empresas. Ustedes en Costa Rica tienen el ejemplo del tiempo que estuvo nuestro mayor general Antonio Maceo y su familia en Costa Rica, y les dejó un legado de producción, dejó un legado de riqueza, porque el cubano es así. Y la otra cabeza de la identidad cubana es la lucha por la libertad. Los cubanos han luchado muy duro por su libertad, por sus derechos, por su ciudadanía. Lamentablemente hemos tenido muchos reveses, muchas dictaduras, tiranías en nuestra historia, y aún nos encontramos en esa lucha. Y ciertamente el régimen que existe en Cuba lleva 60 años sin respetar, sin reconocer la verdadera soberanía ciudadana, sin una cultura ciudadana. Es más, Edgar, le diré que durante muchos años en Cuba, decirle ciudadano a alguien bajo el comunismo era una ofensa. Se le decía ciudadano a la persona que estaba siendo marginada por el régimen castrista, porque el ideal de este régimen no era el ciudadano, un hombre libre, una persona libre que piensa por sí mismo, que decide por sí mismo. El ideal de este régimen, como lo expresaba Ernesto Guevara, al cual no le digo che porque ni lo respeto, ni lo admiro, ni era mi amigo, el ideal de hombres como Guevara era una cultura dormida, una cultura de una masa que simplemente aplaudía a un líder y obraba de manera comunista sin cuestionarse eso. Y eso mismo lo escribe Guevara, eso no lo estoy inventando, sin cuestionarse lo que estaba haciendo, obedeciendo simplemente lo que una doctrina extranjera le había impuesto en la cabeza. Los cubanos que no estamos con eso, los cubanos que queremos ser ciudadanos de una Cuba libre, o están en la prisión en Cuba, o están bajo la represión y la resistencia, o están luchando desde el exilio. Porque ciertamente los valores que constituyen la soberanía ciudadana no son meramente valores políticos o valores económicos, son valores espirituales, tienen que ver con la condición del alma del ser humano y su vínculo con la realidad, su vínculo con la gran unidad de todas las cosas. Y en la medida que un hombre o una mujer se le sofoca ese vínculo, se le sofoca su unidad consigo mismo, el poder de su conciencia, porque el comunismo lo que viene es a destruir la conciencia de los pueblos, a destruir la capacidad de reflexión y de decisión de los seres humanos. En la medida que ese tipo de represión exista, el hombre se desconecta de su propósito, de su razón. Por eso Cuba es un país moribundo, por eso Cuba es el único país latinoamericano con una tasa de natalidad negativa. Cuba es el país latinoamericano con la mayor cantidad de suicidios per cápita. Cuba es el país latinoamericano con la mayor cantidad de presos políticos, porque es un país que el comunismo cercenarle su contacto con su propia raíz, con su conciencia, con su herencia, es un país que comienza a morir. El costarricense, por naturaleza, cree y respeta la diversidad de opiniones, lo que no permite y cada día se manifiesta con más vehemencia es la intromisión en los asuntos internos. Ya tenemos algunas participaciones por acá a través del WhatsApp 83414142. Don Gerardo Ledesma dice, por ejemplo, Cuba cayó hace 60 años, Nicaragua hace 40 años, Venezuela hace 20. Estas 2 décadas después vemos varios países cayendo en dictaduras. Esa es la opinión de don Gerardo Ledesma. El doctor Eduardo Blanco Maña dice, atento, escuchando al expositor desde Miami. Gracias, doctor Eduardo Blanco Maña. Vamos a ver, don Cristian Arce dice, vamos a ver, es que nos entran muy seguidos los mensajes. Cristian dice, buenos días amigos, excelente el tema. El régimen cubano expansionista y nefasto, yo no acepto su ideología, lo que hace es enfermar a los pueblos latinoamericanos, y si piensan que aquí van a ser van a ser bien recibidos, están equivocados. Esa es la opinión de Cristian Arce. Repito, reitero, como espacio de cultura ciudadana somos respetuosos de las opiniones de cada uno y cada una de ustedes. Aquí nosotros leemos los mensajes tal y como entran. Por ejemplo, don Carlos Alvarado Pérez dice, hoy no escucho el programa. Bueno, no quiere escucharlo hoy, don Carlos, lo esperamos cuando usted guste. Aquí de lo que se trata es casualmente de eso. Nuestro eslogan, ojo que nacimos hace 14 años con el mismo eslogan, no hemos cambiado. En Horizontes no le decimos cómo pensar y en Horizontes no le decimos cómo opinar. Seguimos siendo respetuosos, así es que don Carlos, bienvenido cuando desee regresar, con mucho gusto aquí en Horizontes lo volvemos a recibir, no se preocupe, tranquilidad total, eso es parte de la democracia y la libertad, que es el tema fundamental de hoy.
Vamos a ver por acá, Hakuna Matata dice, un tema de gran actualidad, nuestro país debe alejarse de ese régimen que solo ha dejado pobreza mental y material a su pueblo. Costa Rica merece algo mejor, eso es lo que nos dice Hakuna Matata. El licenciado Ruiz López González, desde el Tribunal Supremo de Elecciones, dice, invitado calificado para ilustrarnos por qué están sucediendo ciertas cosas en nuestro país. Saludos, don Edgar, estamos atentos aquí escuchando, dice el licenciado Ruiz López González. Retornemos con nuestro invitado, doctor Orlando Gutiérrez Bonarot. Nos preguntan por acá, ¿cómo lleva a cabo, cuál es la estrategia del régimen cubano en su labor expansionista por el mundo? ¿Es a través de la academia? ¿Es a través de los intercambios con médicos? Ya que tengo aquí dos médicos que lo están saludando a usted, como es el doctor Álvaro Salas Mejía y el doctor Eduardo Blanco Maña, a través de estos convenios de médicos que llegan a ayudar, pero también llegan, algunos dicen que a reclutar. Tuvimos un programa la semana pasada con el exdirector de la DIS, Dirección de Inteligencia y Seguridad del Estado costarricense, el señor Roberto Solórzano, a quien saludamos y está en sintonía también. Don Roberto nos está escuchando, y don Roberto decía que el G2 cubano ha estado operando desde Costa Rica desde hace mucho tiempo, que cuando él estuvo en la DIS llegó a identificarlos y de hecho trató con ellos directamente, les dijo, yo sé que ustedes son del G2, etcétera, etcétera, y vienen aquí a reclutar gente. ¿Cuál es la estrategia? Coméntenos usted, que tiene, doctor Orlando Gutiérrez Bonarot, como líder del Directorio Democrático Cubano y activista pro derechos humanos. Usted tiene esa experiencia, ese conocimiento. ¿Cuál es la estrategia que lleva a cabo el régimen cubano para penetrar las sociedades de los diferentes países? Bueno, en primer lugar, la estrategia de todo movimiento comunista no se da por un solo Estado, es una cosa coordinada a nivel internacional. El principal vehículo para la estrategia del régimen comunista de Cuba ha sido el Foro de Sao Paulo, una unidad de partidos antidemocráticos de izquierda que se han consolidado con el financiamiento de Chávez, con el financiamiento de Lula, con respaldo de la República Popular China, para promover una agenda antidemocrática en toda la región. Esa estrategia tiene diferentes frentes. Uno, el más importante, es el frente cultural. Distorsionar, confundir, cambiar como la gente piensa, para que le pongan menos resistencia a la misma idea comunista que viene a intentar terminar o acabar con su conciencia. El frente cultural radica en controlar medios de comunicación, poner la mayor cantidad de información en los medios sociales, en los periódicos, en la radio, en la televisión, para confundir la verdad. El segundo aspecto de la guerra cultural del comunismo, a más largo plazo, es el control de la academia, el control de las universidades. Profesores que en plena democracia le enseñan a sus estudiantes a pensar en comunismo, a ser comunistas, a hablar como comunistas, a reaccionar como comunistas, aunque no se den cuenta de que están siendo inducidos a ser comunistas. Esto también era parte de la estrategia de Ernesto Guevara, mal llamado el Che. La otra parte de esta ofensiva es la llamada solidaridad internacional, mediante los maestros que se envían a diferentes países, como se han intentado enviar a Costa Rica, mediante el envío de médicos, muy pocos de los cuales son verdaderos médicos, la mayor parte son agentes de inteligencia. Se envían a los países para crear un falso sentido de unidad, de compromiso, de solidaridad del régimen comunista con los pueblos, y crear un sentido de gratitud, que entonces la crítica a los demás de esos regímenes se convierte en imposible. El tercer frente, y el más importante para el régimen, es el frente de inteligencia. Todas las embajadas castristas están dedicadas a recopilar inteligencia clave en los países que puedan utilizar en un momento dado o para lograr amistades para el régimen comunista de Cuba, o para neutralizar a los que se lo oponen a ese régimen. Si nada de esto funciona, o cuando esto funciona en unísono, hay otras estrategias, la de la lucha armada, inclusive los vínculos con el crimen organizado. Así que es una lucha en 5 frentes diferentes, para la cual las democracias tienen que estar listas. Porque mientras que los que vivimos en democracia queremos construir nuestra vida día a día, gozamos vivir en libertad, estamos preocupados por nosotros, nuestra familia, nuestra realidad, queremos vivir en armonía con otros, los que viven y trabajan para un régimen comunista solamente sueñan con tomar poder.
Bueno, eso es parte de la estrategia que lleva a cabo el régimen cubano en su labor expansionista. Esa es la explicación que nos da el doctor Orlando Gutiérrez Bonarot desde Miami, que hoy está con nosotros acá en Horizonte, su programa Cultura Ciudadana. Hay muchas opiniones. Tengo, diría yo, un 98% opiniones a favor de la entrevista del día de hoy. Yo quiero ser muy insistente. Aquí en Horizontes no estamos matriculados. Es que hay gente que pareciera que pretende aplaudirnos solamente cuando les gusta el tema. No, por favor. Una vez más, lo dice este servidor Edgar Obueda aquí a las 7:39 de la mañana. En Horizontes no le decimos cómo pensar, en Horizontes no le decimos cómo opinar. Nuestra obligación como medio de comunicación está en traer a todas y cada una de las corrientes de pensamiento en todos los campos, Puede ser en el campo religioso, podrá estar una persona católica, podrá estar una persona protestante, puede estar una persona de ideología socialista, puede estar una persona que esté en contra del socialismo, puede estar una persona que cree en el derecho de las personas a mantener relaciones y a la unión con personas del mismo sexo, puede estar una persona que esté totalmente opuesta. Esa es la riqueza y la cultura de un país. Cuando algún oyente pretende decirnos a nosotros a quién traer y a quién no traer, ahí empezamos mal. La libertad de nosotros los costarricenses y este programa con 14 años siempre, inclusive, y permítame hacer la observación antes de ceder la palabra a nuestro invitado, inclusive un ministro de Estado que en algún momento nos mandó a decir: dígale a don Edgar que por favor baje el tono porque no nos gusta lo que está hablando. Lo que le mandamos a decir fue: señor ministro, dígalo pero al aire, sea más valiente, y el día que usted tenga su dinero para pautar en este programa, entonces usted va a decidir si sí o si no. Mientras sea el Estado costarricense, usted no manda aquí absolutamente nada. Quiero hacer esta observación porque sí, estoy recibiendo por lo menos 2 comentarios de 2 personas que nos escriben con el hígado, y recordemos, el hígado lo que tiene es bilis, no tiene neuronas. Entonces dejemos el hígado ahí tranquilito, utilicemos las neuronas que están en la cabecita y seamos respetuosos. El que quiere escuchar, magnífico; el que no quiere escuchar, no se preocupe, que Dios me lo acompañe, y le agradecemos el tiempo que ha estado con nosotros. Nos dice el coronel Enrique Rodríguez: excelente programa. Lo está diciendo el doctor Rodríguez, esas operaciones hace mucho tiempo, vamos a ver, se han estado dando en Costa Rica con la complacencia de los políticos corruptos, dice el coronel Enrique Rodríguez en su mensaje que nos envía a través del 83414142. Don Mario Mazariegos dice: excelente el tema, muy bien expuesto. Nos dice por acá un buen amigo: Edgar, no le dé bola a los comentarios negativos, ok, nos están cortando el tiempo, tiene toda la razón. Dice por acá otro: qué dicha, don Edgar, que usted hace el esfuerzo para traer una voz desde Miami para el mundo a través de la página de ustedes. Pues le pasé qué bueno, le pasé el link de la página de Facebook Programa Horizontes Costa Rica a algunos familiares nuestros en New Jersey que lo están escuchando. La libertad es eso, lo que se da en Horizontes. El que no le guste, que Dios lo acompañe y no perdamos el tiempo, como le acaban de decir. Patricia Elena Fonseca Duff dice: los felicito por el programa, excelente. Doña Carmen Antillón dice, economista desde Escazú, dice: los felicito, qué manera, Horizontes, qué clase de invitado, un invitado de lujo. Esto es cultura ciudadana, una vez más se luce en Horizontes. Gracias, doña Carmen, por esas lindas palabras. Manrique, que hace unos días no estaba de acuerdo con nosotros, hoy dice: muy buen programa, la población costarricense debe de tener cuidado de dejar entrar estas ideologías socialistas que lo único que traen es pobreza y miseria. Tengan cuidado, especialmente los jóvenes de la academia, vulnerables a este tipo de pensamientos, y qué más que su invitado que lo ha vivido en carne propia. Gracias por este programa, dice Manrique, nos agrada muchísimo, gracias. El invitado que tuvimos el día de ayer es un profesional en leyes, el profesor en leyes Gustavo Corella. Nos dice: saludos para el expositor, esta Cuba cubana, por fuera fidelista, por dentro muy martiana. Atentamente, Gustavo Corella. Ahora nos explica lo de martiana nuestro invitado. Rudy López nos vuelve a escribir, nos dice: mis respetos para el invitado, a esas palabras suyas, don Edgar, en torno a la libertad de la libertad de prensa y expresión.
Doctor, para no interrumpirlo más, porque la gente está participando mucho y lo están felicitando y me dicen que lo vuelva a seguir molestando. No importa. Gracias. Permítame ir rápidamente una pausa y retornamos con usted, ¿le parece? Manténgase en línea desde Miami, doctor Orlando Gutiérrez Bonarot. Venimos y cuando venimos, no más interrupciones para escuchar a nuestro invitado desde Miami. Y a esta hora, actuamos o hablamos con Carlos Monge. Violencia, maldita violencia. ¿Por qué te empeñas en teñir de sangre la tierra de Dios? Eso era parte de una canción y la verdad es que la bailábamos hace años, pero no sé si reflexionábamos. Y lo peor es que creo que hoy tampoco estamos analizando bien sobre el tema. Nos acostumbramos y personalizamos la violencia como si esta fuera un ser que hace daño a ricos y pobres, a países desarrollados tanto como a los demás. Pero la verdad es que no es un ser independiente. Por favor, la violencia es el resultado de un estado mental en el que se ignoran las normas básicas de convivencia social, el que genera la agresión en la familia, los que se escudan en una barra de estadio, los que en las calles dañan la propiedad ajena escondiéndose en una huelga o una protesta, el que se enoja y quiere vengarse de estos, el sicario que responde casi siempre a una pandilla o un líder narco, los que causan destrozos en el país supuestamente más poderoso de la tierra. Todos empezaron con una molestia mal canalizada, un deseo de acomodar el mundo según el parecer propio, un espíritu de venganza, un desapego a la vida y la paz ajena. La Biblia dice que no corresponde al ser humano siquiera dirigir su paso. Si solo aceptáramos eso, bajaríamos muchísimo ese deseo descontrolado de utilizar la violencia para imponernos a los demás. ¿Y quién garantiza que tenemos razón? La violencia es un resultado. Los culpables somos nosotros, que la generamos o la alcahueteamos. Para una consulta gratis, envíenos un WhatsApp 7114-0157. Carlos Monge te presentó Actuamos o Hablamos. Vamos a ver, compañero de cabina, no sé si faltaba parte de la pausa comercial. Me indica Alex, por favor. Sí, correcto, ya casi lo tengo listo. Pasa algo por acá. Bueno, entonces vamos a seguir nosotros porque estamos en directo desde Miami. Entonces vamos a seguir, ahora después la reponemos al final porque no tenemos tiempo, el tiempo apremia. Dice el doctor Álvaro Salas Mejías, desgraciadamente cuando fui estudiante de medicina allá por los años 70 y me lavaron el cerebro y fui comunista de corazón creyendo que con eso iba a haber igualdad en todo el mundo y en realidad estaba en un grupo que fue famoso en la universidad, un grupo musical en la Universidad de Costa Rica que se llamaba Cutacha, que terminó siendo el grupo Cantares. Habiéndome apartado ya de él y dándome cuenta de que estaban utilizándome, y terminé siendo socialdemócrata cuando llegué a la madurez, dice el doctor Álvaro Salas Mejías. Hoy en día no me arrepiento de haber tomado esa decisión, pues era una de las mejores opciones para el mundo civilizado en tendencias políticas, es decir, anticomunista totalmente soy, dice el doctor Álvaro Salas Mejías. Pues me di cuenta de que muchos de sus líderes que nosotros seguíamos, como los hermanos Salón y muchos otros que actualmente están en estos movimientos, terminaron con la billetera derecha llena de plata, es decir, nos engañaron porque nos utilizaron con sus ideas para su beneficio propio, como lo vemos en diferentes países donde dicen que son comunistas, pero sus líderes están forrados en dinero, con el pueblo con hambre y viajando en primera clase. Retornemos con nuestro invitado, doctor Orlando Gutiérrez Boronat, doctor Orlando Gutiérrez Boronat. Doctor, aquí en Costa Rica estamos preocupados porque se descubrió un sistema de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos que pretendía recolectar mucha información. Ha llegado el escándalo hasta el primer poder de la República, hasta la Asamblea Legislativa. Luego vino otro intento con el SAR, Sistema de Alerta Temprana,
que es también una recolección de datos a nivel nacional. El exdirector de la DIS, don Roberto Solórzano, vino aquí a Horizontes también a alertarnos, y también nos están escribiendo aquí que quisieran una opinión suya en cuanto a los sistemas de espionaje cuadra por cuadra que hay allá en La Habana, Cuba, que existe también en Venezuela y en Nicaragua, y que en algún momento desafortunadamente lo mencionó a raíz del COVID-19 el presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, que dijo que deberíamos de tener vigilantes cuadra por cuadra, y esto es muy peligroso. Le escuchamos con atención, doctor Orlando Gutiérrez Boronat. Yo creo que los costarricenses mayormente no se dan cuenta de esto, pero lo que Costa Rica ha logrado en términos de libertad, derecho, democracia, unidad nacional y progreso, esa república que ustedes han levantado y que cuidan, su misma existencia es una negación del régimen policíaco castrista. Ese es un país en el cual a todos los niveles un ciudadano espía a otro, el sistema espía a todo el mundo, nadie tiene poder sobre sí mismo, pero sí tiene poder sobre el vecino porque lo puede delatar. Y es una manera asfixiante de vivir. Por eso tantos cubanos se escapan, por eso tantos cubanos se suicidan, porque esa no es manera de vivir. Entonces yo le diría a ustedes que lo más lindo que tiene Costa Rica es ese amor por la vida, por la libertad, por el respeto ajeno, esa discreción y discreción que tiene el PIB con el trato, ese respeto al espacio del otro. Eso es lo más importante, y eso no se puede perder. En una tiranía como en Cuba, en la cual existen los comités de defensa de la revolución, no solamente en cada cuadra, sino en cada piso de un hospital hay un comité de defensa. En cada renglón, en cada unidad militar hay comités de defensa, o hay núcleos del partido cuya función es espionar ciudadanos sobre otros. Yo creo que Costa Rica tiene que afincarse en sus valores de libertad y no permitir que el veneno del totalitarismo, disfrazado de igualitarismo, penetre su conciencia, porque ese es el fin de la conciencia. Yo creo que Costa Rica ha descubierto algo muy cierto, que también lo descubrió Estados Unidos, que también lo ha descubierto, por ejemplo, Taiwán y otros países prósperos. La igualdad solo viene desde la libertad, porque la libertad es la que genera las condiciones espirituales y materiales que le permiten a las personas mejorar su vida y estar en igualdad de oportunidades y de condiciones con otros. Sin libertad no hay igualdad. Sin libertad lo que existe es que unos pocos, por medio de la violencia y el poder, se encaraban arriba y el resto es una masa que cada vez vive peor. Entonces la libertad, la igualdad, la justicia van juntas, son fundamentales. Si no hay libertad y justicia, no hay igualdad. Y la igualdad, si no bebe de la justicia y la libertad, no es igualdad, es igualitarismo, que quiere decir que disminuye el nivel de vida del pueblo, mientras unos pocos viven del esfuerzo y el sacrificio del pueblo, tal y como ocurre en Cuba. Que cuando un inversionista extranjero va a Cuba, o cuando un médico cubano va al exterior, el 80% del salario que paga ese inversionista o que paga ese país por ese médico, no va al ciudadano, no va al trabajador, va al Estado. Cuba antes de 1959 era uno de los principales países del mundo donde más recibía el trabajador, donde mayor porcentaje recibía el trabajador del Producto Nacional Bruto del país. Es decir, el trabajador cubano prosperaba directamente en la medida que iba prosperando las exportaciones cubanas. En aquel momento principalmente el azúcar, pero se iba diversificando la economía. Hoy en día Cuba es uno de los países más pobres de América Latina, donde no existe sindicalismo independiente, donde los obreros no pueden reclamar sus reivindicaciones. El trabajador cubano vive con un salario equivalente a $15 mensuales y no puede resistir, no puede vivir, entonces tiene que participar en el mercado negro, y eso lo abre a la persecución, al encarcelamiento. Ahora mismo estamos viendo como el régimen, imagínense cómo ve esto un agricultor costarricense. En Cuba han metido preso en los últimos 2 meses a docenas de campesinos por no venderle sus productos al Estado. Edgar, ¿usted se imagina cosa tan bárbara, tan primitiva como esa? Por no venderle sus cebollas al mercado, por querer mantener sus cebollas y venderlas en el mercado directamente, o venderlas a otros campesinos,
han metido preso a docenas de campesinos, los han sacado de sus familias, hombres y mujeres trabajadores, para imponerles sanciones por ejercer la libertad de comercio que es fundamental para el agricultor. Entonces ese es el tipo de tiranía bajo la cual vive Cuba. Lo que muchos de estos profesores enamorados del comunismo, enamorados de las utopías, no enseñan eso, no enseñan cómo es la vida de un agricultor cubano que tiene que trabajar 12 horas, porque el agricultor en cualquier país trabaja muy duro, para entonces encontrar que solo puede venderla al Estado a los precios que le impone el Estado. Y si se le ocurre venderla a quien más, ya es un crimen. ¿Cuál es el resultado de eso? Que Cuba, hasta 1959, era un país que se alimentaba a sí mismo y exportaba comida. Hoy en día Cuba es un país que sin las donaciones de comida de Estados Unidos, y hay que decirlo porque es la verdad, sin las donaciones de comida de Estados Unidos, sin el dinero que los cubanos en el exterior mandan a Cuba, Cuba no podría sobrevivir. Ahora bien, el sistema de libretas, ¿cómo funciona? Me están preguntando por acá que le consulte a usted. ¿Quiénes comen en Cuba? O sea, ¿cómo es ese asunto? ¿Cómo se asigna los alimentos a través de las libretas? ¿Qué es ese sistema? Es una gran pregunta porque el gran error, el tremendísimo error que cometen muchos latinoamericanos es pensar que la libreta de racionamiento es un alimento que el Estado le da al pueblo. Eso no es verdad, es mentira. La libreta de racionamiento lo que dice es que el ciudadano tiene derecho a comprar X cantidad de alimento o abastecimiento al mes. El ciudadano, es decir, la libreta de racionamiento impone un límite a lo que puede adquirir legalmente comprado el ciudadano. ¿Entendemos eso? La libreta de racionamiento no le garantiza comida a nadie, le dice hasta cuándo puede comprar. Como nadie puede sobrevivir con lo que estipula la libreta de racionamiento, y vamos a recordar que son 58 años de libreta de racionamiento, la gente tiene que comerciar en el mercado negro. Como tienen que comerciar en el mercado negro, todo el mundo está expuesto a que la policía lo arreste y lo meta preso. Por tanto, todo el mundo, Edgar, vive con miedo. Todo el mundo en Cuba vive con miedo, salvo la familia Castro, porque son los que están arriba de la pirámide. Entonces, eso de que la libreta de racionamiento repartió la comida entre los pobres, mentira. Mentira. Lo que un país productivo, un país que generaba alimento, un país que se alimentaba a sí mismo, un país que crecía, se convirtió en un país de limosnero, en un país sumido en la pobreza, en un país que no reproduce, porque Cuba cada vez es menos cubano no quiere tener hijos, en un país en el cual la juventud se va huyendo solo para buscar donde prosperar, por eso, porque hay un control absoluto de lo más íntimo de la vida diaria del cubano. Y es una traición a Costa Rica el que se paren costarricenses en el suelo de ustedes a decirle que Cuba es mejor que Costa Rica. Al revés, Costa Rica es superior 1000 veces al sistema existente en Cuba. Pregúntense ustedes esto: ¿por qué vienen todos los años los médicos cubanos a Costa Rica para aprender sobre medicina infantil en los hospitales costarricenses, que son los mejores de la región? ¿Por qué nadie promueve el modelo costarricense? Yo he visto, con mis ojos, a cientos de médicos cubanos que cada 2 años van al hospital infantil de San José a aprender lo último en la medicina para los niños, la medicina pediátrica. ¿Por qué no se habla de eso? ¿Por qué no se habla de la clase de producción agrícola que tiene Costa Rica? Como Costa Rica ha creado un turismo accesible a todos que beneficia a todos. El modelo costarricense es superior al castrista, el castrismo lo sabe, y al igual que un día Venezuela les estorbaba por eso, hoy Costa Rica les estorba. Así que hay que tener mucho cuidado. Palabras del doctor Orlando Gutiérrez Boronat, del Directorio Democrático Cubano, hoy con nosotros acá en Horizonte, su programa Cultura Ciudadana. Él está allá, radicado en Miami, estamos haciendo un esfuerzo para traer esta transmisión. Dice el doctor, el licenciado Gustavo Corella, gran mensaje: la mentira cubana debe develarse, dice el profesor Gustavo Corella, a quien le agradecemos su participación. Saludamos también a la gerente general del Grupo Extra, nuestra buena amiga Yari Gómez Quesada. Doña Yari, gracias por estar en sintonía, se le quiere, se le respeta. El licenciado Luis Bonilla Guzmán nos dice también por acá: el caldo de cultivo de las dictaduras de izquierda o de derecha es la corrupción de los gobiernos de derecha o de izquierda, cualquiera de los dos. Y ejemplos más cercanos, en este caso Nicaragua y Venezuela, por la derecha, los gobiernos de derecha. El pensar que el gobierno de Alvarado tiene a la izquierda
tiende a la izquierda no es correcto, pues favorece al gran capital corrupto y evasor de impuestos, dice Luis Bonilla Guzmán. Doctor Orlando Gutiérrez Boronat, me piden acá que le solicite a usted una reflexión en cuanto a un campo ya saliéndonos un poquito de Cuba, pero no deja de ser gobiernos muy particulares, como es la situación de China. ¿Cómo ve usted la situación y el crecimiento económico de China, que pasa de ser una república comunista a una república que inclusive se suma a la OCDE y viene teniendo presencia en el comercio internacional a un ritmo de capitalismo muy particular, porque con mano de obra barata, por los sistemas que tienen allá, han venido tomando posición a nivel internacional. Le escuchamos con atención y con respeto desde Miami, doctor Orlando Gutiérrez Boronat. La República Popular China es un estado peligrosísimo. Un estado peligrosísimo porque no ha dejado de ser una tiranía totalitaria. Y esta tiranía totalitaria, erróneamente alimentada por el capitalismo internacional, ha entrado en una fase expansiva. Vemos su expansión en la América Latina, vemos cómo está quitando las libertades y autonomías al pueblo de Hong Kong, vemos como amenaza la próspera isla de Taiwán, y en las últimas horas hemos vivido noticias escalofriantes como le está quitando territorio a la India, causando una batalla en la cual han muerto decenas de soldados de ambos lados. Esto es un estado totalitario peligrosísimo, un comunismo que ha sabido asimilar el capitalismo para sus propios fines, y las finanzas internacionales, algunos simplemente por la avaricia, otros con una intención ideológica, han alimentado ese monto. Yo creo que lo más saludable para Costa Rica es siempre, en política exterior y en política interior, mantener coherencia de valores y coherencia de principios. Por eso una reciente encuesta que se publicó muestra que solo el 10% de los, creo que es el 12%, solo el 12% de los costarricenses quieren relaciones solo con China comunista. Yo creo que hay una amistad tradicional, histórica, entre Taiwán y Costa Rica, entre una democracia y otra democracia. Un país que dejó un legado de inversión positiva, constructiva, socialmente justa en Costa Rica, y como ha dicho el diputado Drago Valesco, no hay razón lógica por la cual Costa Rica esté tan lejos de Taiwán, porque lo más importante, Edgar, lo más importante nos muestra la historia en las relaciones internacionales, es la proximidad moral con los países. La alianza entre Estados Unidos e Inglaterra, dos países que moralmente eran muy parecidos por sus libertades, sus derechos, fue la esencia de la derrota de Alemania en ambas guerras. Esa misma comunidad de valores occidente en democracia fue esencial para derrotar al comunismo soviético. Ahora, frente a esta expansión del comunismo, con el comunismo chino, con el comunismo cubano, hay que estar cerca de lo que comparten nuestros valores. Y me preocupa que algunos dirigentes costarricenses hayan perdido el camino y piensen que porque China es grande y poderosa puede traer algo bueno para Costa Rica. Todo lo contrario. El que abraza una tiranía en el exterior eventualmente traerá el veneno de esa tiranía a su propia casa. Bueno, esta es una reflexión muy válida. Yo quiero recordar las palabras del exdirector de la Dirección de Inteligencia y Seguridad del Estado costarricense, don Roberto Solórzano, cuando el viernes de la semana pasada nos decía acá que algunos elementos de origen cubano estaban en nuestro país reclutando a personal de Intel para sacar información tecnológica para enviarla a estos países. Así es que hay que tener muchísimo cuidado, porque uno piensa que nada más cuando se habla de espionaje y este tipo de cosas uno cree que estamos hablando de pegar pancartas en la calle o una cosa así por el estilo. No, la situación es más diferente de lo que pensamos. El ingeniero Rafael Piñar Ballesteros le pide una opinión al doctor Orlando Gutiérrez Boronat acerca de el modelo económico neoliberal. ¿Cuál es su opinión? ¿Es conveniente para los países latinoamericanos el gobierno, el modelo económico neoliberal? Le pregunta el ingeniero Rafael Piñar Ballesteros. Yo discrepo del modelo económico neoliberal, no por la parte de libre empresa. Creo que la libre empresa es la que levanta a los países, y es demasiado abundante la investigación académica, el estudio académico que muestra
que los países se desarrollan mediante la empresa privada, la libertad de empresa. Lo que me molesta del modelo económico neoliberal es que enfatizó demasiado el manejo económico de los países. La libertad económica, la libertad de empresa, la empresa privada, es el resultado de el Estado de Derecho. El Estado de Derecho es el resultado de la libertad política. Si no hay libertad política, si no hay Estado de Derecho, no funciona bien la libre empresa, la empresa privada. Entonces, cuando regímenes comunistas como el de China o como el de Cuba experimentan con algunos bolsones de libertad de empresa, eso no es libertad de empresa. Eso es simplemente la manipulación del capitalismo, como hizo Lenin, para poder alimentar el aparato totalitario. Yo creo, como ha postulado el diputado Drago Turanescu, en un sistema coherente, justo, en el cual los valores patrios son lo más importante, los valores de libertad, los valores de la persona humana. Si esos valores se cuidan, se respetan, se promueven, de ahí nace el Estado de Derecho. Y del Estado de Derecho, en el Estado de Derecho está la protección para ese ser tan especial y tan importante que es el empresario. Ese ser que, como John Locke señaló hace tantos siglos, genera riqueza para aquellos que aman y así crea prosperidad. Entonces, yo creo que sería un error cortar o renunciar a la libertad económica, a la empresa privada, por esta noción del programa neoliberal. No, lo que tenemos que tener un programa coherente de reafirmar nuestros valores sociales, nuestros valores morales, fundamentales, entre los cuales está la individualidad, la libertad de la persona humana, el derecho a crear empresas, el derecho a poder buscar riqueza, el derecho a mejorar la vida de uno, el derecho a satisfacer lo que uno quiere. Yo creo que eso es lo importante, pero ese es el resultado de no fórmulas económicas, sino el resultado de valores que están inherentes o que están profundamente sembrados en la respectiva sociedad. Bien, dice el ingeniero Rafael Piñar Ballestero, dice, yo también discrepo, es decir, coincide con usted. Dice por acá, bueno, yo creo que ya le preguntamos, pero nos insisten por acá, ¿qué piensa de la OPAT? Ya estaba espiando los movimientos, de la Embajada de los Estados Unidos, y cuáles son las verdaderas intenciones, colaborar con el G2 cubano. Esto es porque, para ponerlo en conocimiento, doctor Orlando Gutiérrez Boronat, que se publicó en nuestro país que casualmente desde esta unidad de análisis presidencial de datos, la OPAT, se estaba enlistando los vehículos de la embajada norteamericana. Bueno, esto realmente puede llevar inclusive a un conflicto muchísimo más serio. Vamos a ver por acá, nos dice el exdirector de la DIS, don Roberto Solórzano, le envía un saludo a usted, nos escribe y nos dice: un abrazo, los felicito, un gran luchador por la democracia, dice don Roberto Solórzano, que le demos sus saludos, doctor Gutiérrez Boronat. Bueno, mi saludo para siempre, para don Solórzano, saber que lo respetamos mucho, es una persona muy inteligente, y la verdad que la impresión que siempre he tenido de él es que es un patriota costarricense. Así lo definieron el día que estuvo con nosotros acá la semana pasada. Ramón Rodríguez dice: excelente su invitado. Don Gerardo Ledesma dice: siguen adelante. Otro por acá, Ismael dice: buenos días, don Edgar, me gusta su programa, excelente el invitado. Don Lázaro Fernández Vila, ciudadano de origen cubano, dice, entre lo que nos dice, porque el tiempo apremia, dice que si en algún momento ustedes han pensado en alzarse en alguna montaña y terminar con este régimen atroz, entre comillas, lo pone él, como hicieron los patriotas desde la Sierra Maestra, que acabaron con la dictadura de Batista, hija predilecta del imperio gringo, le dice en parte de su artículo Lázaro Fernández Vila, ciudadano de origen cubano radicado en Costa Rica. Pobre Lázaro, todo este tiempo viviendo en un país de libertad y no ha podido leer otros textos, además de lo que le impusieron en Cuba comunista. Debería leer un poco Lázaro sobre el crecimiento y el lugar económico que tenía Cuba en el mundo como resultado del trabajo de los criollos cubanos. Como ese país salió de la destrucción y la guerra y el dolor que causó el imperialismo español en Cuba, y entre 1902 y 1957 en 1959 se puso al frente de los países de América Latina en crecimiento económico, en distribución justo de esos recursos,
en logros académicos, en logros científicos, y lo hizo desde la libertad. Que hubo momentos de dictadura, sí, hubo momentos de dictadura, pero el país seguía avanzando y las instituciones que fueron creando los criollos fueron tan fuertes que aún existen en el exterior, en las colonias cubanas. Yo creo que también debería leer un poco más y saber que ese grupo de hombres que se fueron a la Sierra Maestra, que trajeron la tiranía más absoluta para Cuba, no hubieran sido nada sin esos estudiantes, sin esos luchadores de todas las clases, todas las profesiones, que en las ciudades lucharon contra la dictadura de Batista. Y hay que también hablar un poco de esa dictadura de Batista. Esa dictadura bajo la cual había libertad de prensa, había oposición en el Congreso. Fidel Castro atacó un cuartel militar, mató a docenas de personas y sin embargo salió de la prisión con una amnistía. Esa dictadura en la cual había diálogo cívico entre la oposición y el gobierno. Bajo el régimen de Fidel Castro han habido muchas expediciones a Cuba de hombres y mujeres patriotas para luchar por la libertad. Ninguno ha sido tratado como fue tratado Fidel Castro cuando atacó en Moncada. Han sido asesinados, han sido ejecutados, han sido encarcelados. En Cuba se alzaron miles de campesinos, en las montañas centrales, en todas las provincias de Cuba, alzamientos campesinos contra el comunismo. Fueron asesinados, fueron masacrados, se utilizaron asesores extranjeros, españoles comunistas y rusos, para atacar a los cubanos, para atacar a esos campesinos que se levantaron en armas contra el comunismo. Sus familias fueron reconcentradas en campos de concentración lejos de su provincia natal para que no hubieran haber más alzamientos. A Cuba regresó un Vicente Méndez con 14 hombres para intentar reiniciar la lucha de Riguera. Vicente Méndez fue un gran líder campesino cubano. Fueron asesinados y ejecutados y masacrados aún después de capturados. Así que el señor Lázaro Fernández debió aprovechar que está en un país de verdadera libertad para nutrirse de la literatura a la cual no tuvo acceso en Cuba, para aprender un poco y así poder opinar con más peso sobre el destino de Cuba. Nos quedan 2 minutos de programa. Realmente ha sido un gusto compartir con usted, doctor Orlando Gutiérrez Boronat, líder del Directorio Democrático Cubano, activista pro derechos humanos, que hoy nos atiende desde Miami acá para el programa de Cultura Ciudadana Horizontes. En los últimos minutos 40 le preguntan a usted si ustedes ven que seguirá siendo hereditaria a dedo la presidencia en Cuba, una vez que Fidel Castro abandonó el poder, llegó su hermano y luego ellos son los que deciden a quién se va a sentar en la silla presidencial. ¿Lo ven ustedes así o creerán ustedes que en algún momento se lleven a cabo elecciones libres, democráticas y fiscalizadas por la comunidad internacional? El régimen comunista de Cuba quiere eternizarse en el poder, nombrando los presidentes herederos con unas pocas familias abusando como parásitos del sudor y el sacrificio y el trabajo de todos los cubanos. Ese es un régimen que se quiere prolongar eternamente en el poder. Y este señor Lázaro Fernández, que es cubano y defiende el castrismo de Costa Rica, ¿por qué no se va a vivir a Cuba? ¿Por qué no vive en Cuba como se vive allá, con la escasez y el hambre y la persecución que hay en Cuba? ¿Por qué está viviendo en Costa Rica? Pregúntense ustedes eso. Bueno, la pregunta es válida, ahí le queda a don Lázaro. Doctor Orlando Gutiérrez Boronat, muchísimas gracias por habernos atendido desde su lugar de trabajo allá en Miami. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros acá en Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. Seguiremos en contacto y las veces que usted tenga alguna comunicado especial, por favor escríbanos y de inmediato nosotros agendamos la participación suya acá en Horizontes, porque de lo que se trata es esto, es un programa de democracia radial en un país democrático como es Costa Rica y queremos seguir cuidando esta democracia y por lo tanto es bueno traer las diferentes corrientes de pensamiento. Doctor Orlando Gutiérrez Boronat, en nombre de todo el equipo del programa de Cultura Ciudadana de Horizontes, muchísimas gracias por haber estado con nosotros desde Miami. Gracias a ustedes, gracias por este programa tan interesante. Gracias a ustedes, amigos y amigas, gracias por habernos acompañado. Este ha sido nuestro trabajo hoy acá en Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. Mañana 7:20 de la mañana regresa a Horizontes. Este programa estará completito, bien editado en el Facebook de Programa Horizontes Costa Rica. Ingresen en Facebook, Programa Horizontes Costa Rica, denle me gusta a nuestra página, ya en unos 30 minutos estará por ahí. Buenos días a todos y hasta mañana. Que me dieron en la escuela. Aprovecho este tiempo para estudiar y cumplo los consejos para cuidar mi salud. ¡Protejámonos en familia! PANI,
Ministerio de Salud y Gobierno de la República. Quédate en casa con la tranquilidad de tener un médico cerca de vos y tu familia. En Grupo Médicas llevamos 25 años cuidándote. Llegamos hasta la comodidad de tu hogar con el mejor equipo técnico y profesional. Con médico a domicilio, servicio de telemedicina, atención de emergencias y traslado de pacientes. Conta siempre con un médico a tu lado. Afíliate al 2290 4444. Emergencias Médicas, una empresa de Grupo Médicas. Las manos que producen alimentos para nuestra mesa no han dejado de trabajar, pero hoy no son suficientes. Necesitamos miles de manos costarricenses más para las cosechas de café, melón, caña y otros productos durante los próximos meses. Los Ministerios de Agricultura y Ganadería, Trabajo y Seguridad Social y el sector agroproductivo le invitan a aprovechar estas opciones de empleo para nacionales y evitar que las cosechas se pierdan. Ingrese sus datos en www.mtss.go.cr o en www.mag.go.cr. Tengo tos, fiebre o problemas para respirar, consultemos al personal de salud. Protejámonos en familia. PANI, Ministerio de Salud y Gobierno de la República. Quédate en casa con la tranquilidad de tener un médico cerca de vos y tu familia. En Grupo Médicas llevamos 25 años cuidándote. Llegamos hasta la comodidad de tu hogar con el mejor equipo técnico y profesional. Con médico a domicilio, servicio de telemedicina, atención de emergencias y traslado de pacientes. Conta siempre con un médico a tu lado. Afíliate al 2290 4444. Emergencias Médicas, una empresa de Grupo Médicas. Quedémonos en casa. Hay mucho que podemos hacer para disfrutar y compartir. Protejámonos en familia. PANI, Ministerio de Salud y Gobierno de la República. Quédate en casa con la tranquilidad de tener un médico cerca de vos y tu familia. En Grupo Médicas llevamos 25 años cuidándote. Llegamos hasta la comodidad de tu hogar con el mejor equipo técnico y profesional. Con médico a domicilio, servicio de telemedicina, atención de emergencias y traslado de pacientes. Conta siempre con un médico a tu lado. Afíliate al 2290 4444. Emergencias Médicas, una empresa de Grupo Médicas. Los niños y las niñas tenemos derecho a estar informados sobre el COVID-19 y sentirnos tranquilos, seguros y confiados. Protejámonos en familia. PANI, Ministerio de Salud y Gobierno de la República. TIGC Centro 96.3. Póngala.